Hermanos, que Dios los bendiga. Es un gozo poder estar aquí en la casa de oración. Y el tema del día de hoy es lo que ustedes tienen ahí en sus boletines. Si ustedes abren su boletín, podrán ver, ¿verdad? Que aquí cuando uno apenas lo abre, se menciona, ¿verdad? Lo que el hermano Earl West puso ahí como devocional. Entonces, fíjense que hay algo que yo no sabía y que me gustó, ¿verdad? Aprenderlo. Y no es eso que yo sabía en el sentido de que tal vez se me olvidó, que tal vez yo, pues sí, o sea, que uno lee la Biblia y todo eso y simplemente se le olvidó lo que ya uno ha aprendido antes, sino de una cosa, una frase que en la Reina Valera 1960 se dice una cosa, pero cuando uno va al griego realmente dice otra. Entonces, ¿cómo se llama? Esas cosas de aprendizaje que a veces uno llega a encontrar en la Biblia y todo, y que uno ve la diferencia entre lo que dice el griego y lo que dice el español, ¿verdad? O en otros idiomas está en otra parte. Es bien bonito, entonces por eso yo quería entonces compartirles con ustedes, por un lado, lo que el hermano Earl West está enseñando, que un pedacito ahí fue lo que yo aprendí, y que yo quiero compartírselo a ustedes. Obviamente es una lección muy práctica, pero y muy práctica en el sentido de que si uno está haciendo algo que está mal, que aquí lo menciona que está mal, uno tiene que cambiar, uno realmente tiene que arrepentirse. Entonces aquí, por ejemplo, él le puso aprendiendo a poseer tu vaso. Cuando ustedes ven ahí las notas que hacen los hermanos, los que ponen aquí y escriben cosas son lo que son nuestros pastores. Si usted va aquí a la hoja primera, ahí uno puede ver, ¿verdad?, que aquí se encuentra la lista de quiénes son los pastores, quiénes son los diáconos, ¿verdad?, y los predicadores. Entonces lo que se escribe aquí adentro viene siendo lo de los pastores, y entonces usted puede ver la fotografía y quién es el hermano. Esto lo añadieron al boletín en español, ya lo hacían en inglés, pero lo añadieron en español para que todos los hermanos también conozcamos quiénes son los pastores aquí de la congregación, ya sean pastores, ancianos, obispos de la congregación. Pero a mí me toca traducirlo. Claro, cuando le toca al hermano Cristóbal ser el que va a poner esto, entonces yo tengo que traducirlo pero al inglés para ellos, pero entonces en esos otros pues yo tengo que traducirlo al español, y fue cuando yo me quedé, oh mira, yo no sabía esto. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, simplemente vean ahí lo que dice el comentario. Dice, aprendiendo a poseer tu vaso. Entonces, fijan, ahí en lo que ustedes pueden leer en sus boletines. Entonces, si usted en la Biblia, si puede ir conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que es la referencia que él da. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 6. Bueno, realmente va a ser más amplio que eso, pero es lo primero que él pone. Entonces esa va a ser la parte esencial que vamos a ver. Obviamente vamos a ver otras partes de la escritura, pero esta es la escritura base. Entonces, fíjense cómo ustedes, si tienen ahí en sus Biblias ya esa parte que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y se pueden ver como el título que ahí le añadieron, dice la vida, ¿qué dice? La vida que agrada a Dios. Entonces, ese pedazo ustedes van a ver y se van a dar cuenta, ay mira, pero yo no veo esta frase aquí. Entonces vamos para allá, fíjense, lo que dice ahí el hermano Earl West, dice, la frase poseer su vaso se encuentra en el griego original. Ahora eso yo le añadí, en el griego original, porque en español no se ve, de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 6. Ahora se refiere, fíjense hermanos, viene siendo el versículo 4. El versículo 4 es donde se supone que debe ser la frase, pero en español no se ve. Que dice, el versículo 4, según nosotros, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Sí lo leen ahí, en sus Biblias? Bueno, según y lo tiene así traducido en una de los Biblias en inglés, y dice lo que dice ahí, possess his vessel. Possess his vessel, o sea, posee su vaso. En pocas palabras, en vez de decir, nosotros lo traduciríamos así en español, del griego, que cada uno sepa tener su propio cuerpo o su propio vaso en santidad y honor. Entonces realmente ahí se está refiriendo a su propio vaso. Ustedes saben cómo hay otra parte de la Biblia que dice que la mujer es el vaso más frágil. Entonces ella es el vaso más frágil, pero nosotros también somos ¿qué?
nosotros también somos vaso. O sea, nosotros tenemos nuestro vaso, y el vaso más frágil en una pareja, en un matrimonio, el vaso más frágil viene siendo la esposa. Ahora, eso sí quiero decirle, ya, el hecho de que, mira, entonces realmente en el idioma original no se encuentra no se encuentra esposa, por lo tanto ya no voy a tratar en santidad y honor a mi esposa. No, o sea, no es para que entonces digan eso, ¿no? Porque obviamente hay otras partes de las escrituras claramente, ¿verdad?, en donde dice cómo nosotros debemos amar a nuestras mujeres, ¿verdad?, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, de eso no hay problema, o sea, no hay de que ahora vamos a cambiar nuestra manera de ser con nuestras esposas, porque ahí no viene ahí. Pero es interesante el lenguaje original. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Entonces, por eso él aquí lo explica. Dice, la frase poseer su vaso, porque así le pusieron así en inglés, su vaso, se encuentra en griego, ¿verdad?, original del versículo 4, donde poseer significa controlar, es el autocontrol, y la palabra vaso se refiere a nuestros cuerpos. Ahí lo leen ustedes. Dice, por lo que el apóstol Pablo nos urge a los cristianos a aprender a controlar nuestros cuerpos, para, como dice ahí, que os apartéis de fornicación. Entonces, estos versículos nos ofrecen, vea, una guía de cómo poseer nuestros vasos. Entonces, todo el contexto está hablando de cómo poseer nuestros vasos. Entonces, qué curioso, porque entonces yo aquí traigo, ¿verdad? Yo dije, mira qué curioso, es que por eso les decía yo, mira, aprendí algo, porque yo, pues, o sea, no es porque se me haya olvidado, que, sí, es que me acuerdo que otra persona me dijo esto. No, es algo que yo no sabía. Yo simplemente lo leía como está en español. Y dije, que como se me hacía muy nuevo, dije, yo quiero ver el griego, ¿verdad? No que sepa yo tanto griego, ¿verdad?, sino simplemente el hecho de que aquí tengo es Nuevo Testamento interlineal griego-español. Entonces, por ejemplo, uno lo abre y uno busca, ¿verdad?, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y luego es el versículo 4, ¿verdad?, donde viene esa frase. Entonces aquí, por ejemplo, está el griego y el español, así traducido palabra por palabra. Entonces dice así, que sepa cada uno de vosotros el de sí mismo vaso poseer en santificación y honor. O sea, bueno, así lo dice porque nada más están traduciendo palabra por palabra, en vez de ya ponerlo como debe ser. Entonces ahí uno puede ver, como dice, ¿verdad?, que cada uno de vosotros poseer de sí mismos a su propio vaso. Entonces está hablando de que cómo nosotros debemos ser con nuestro cuerpo. Acuérdense que la palabra de Dios dice que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo pertenecen ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y cómo nuestro cuerpo, cómo hay que ofrecerlo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces aquí está hablando realmente, o sea, el vaso viene siendo yo, o sea, cómo yo debo de actuar con mi vaso. Y entonces pueden ver cómo el contexto está hablando en contra de la fornicación. El hecho de que entonces yo no haga eso, sino al contrario, tengo que tratar mi vaso en santidad y honor. Entonces, otra vez, eso no significa que entonces ya la mujer no la vamos a tratar así. No, obviamente hay otras palabras, otras partes de la Biblia donde se nos menciona cómo debemos de tratarla, y tenemos que tratarla muy bien, muy bien. Acuérdense que en la palabra en 1 de Pedro dice que si no las tratamos bien, nuestras oraciones van a tener estorbo. Entonces, pero si la tratamos bien, como debe ser, dignamente, como nuestra hermana en Cristo, entonces nuestras oraciones no van a tener estorbo. Entonces, pero otra vez, yendo aquí entonces a la aplicación de esta cita. Entonces aquí menciona cómo entonces es poseer nuestros vasos o controlar nuestros vasos, como diría aquí, sepa tener su propio vaso o cuerpo en santidad y honor, según lo que dice el versículo 4. Entonces aquí el hermano descubre varias cosas, una guía de entonces cómo vamos entonces nosotros a poseer nuestro vaso, cómo vamos a poseer nuestro cuerpo en santidad y honor, o sea, cómo lo vamos a controlar. Entonces aquí dice, primero, si lo leen ahí, vean en sus boletines, primero dice, menciona que los cristianos debemos ser diferentes a los que no conocen a Dios. Ahora, yo cuando traduje esto, lo traduje simplemente como venía en inglés, excepto de esa parte que les puse, que aparte le puse lo del griego, ¿verdad? Porque en inglés sí está esas palabras traducidas bien, pero aquí en la Reina Valera le pusieron otra cosa. Entonces, entonces como yo lo traduje tal y cual, no me fijé. Si se fijan, cuando dice no conocen a Dios en sus boletines, citando obviamente la palabra de Dios, ahí entre paréntesis, ¿qué dice? Dice verso 4. Y es que así estaba en inglés, y luego ya cuando yo estudié el pasaje, no, eso es del versículo 5. El versículo 5, si se fijan,
Dice ahí 1 Tesalonicenses 4:5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que dice ahí, que no conocen a Dios. Entonces a eso se está refiriendo el hermano, el versículo 5, no el 4. Entonces ahí ustedes, donde dice 4, márquenle un 5. Entonces, primero menciona que los cristianos debemos ser diferentes que los que no conocen a Dios. Entonces dice, el hecho de que en el mundo, aquí estoy leyendo lo que él dice, el hecho de que en el mundo prevalezcan los novios, ya que duermen juntos, y la existencia de amigos con beneficios, ¿han escuchado eso, no? Son evidencia de lo que dice Pablo. Esas personas están viviendo como alguien que no conocen a Dios, que están viviendo impuramente, están fornicando, eso es lo que están haciendo. Entonces, y Dios no quiere la fornicación. Entonces, en este primer punto, donde se ve evidenciado que las personas cuando viven erradamente están dando evidencia de que no conocen a Dios. Entonces es interesante, porque entonces uno puede ver ahí como está, ustedes pueden ver la palabra de Dios que habla en contra de la fornicación, que viene siendo impureza sexual. Quiero entonces que vayamos a Oseas 5:4. Ándale, Oseas 5:4, ¿dónde se encuentra Oseas 5:4? Entre Génesis y Apocalipsis, ¿ya? Oseas, Joel, Amós, Abdías. Ahí está. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zacarías y Malaquías. Ahí por ahí. Entonces dice Oseas, capítulo 5, versículo 4. Se me hizo interesante aquí como Oseas, cómo lo pone exactamente a lo que nosotros estamos hablando, acá en el Nuevo Testamento. Oseas 5:4. Fíjense con lo que dice. No piensan en convertirse a su Dios, porque está hablando en contra del pueblo de Israel. Dice, no piensan en convertirse a su Dios. Porque, ¿qué dice ahí? Porque espíritu de ¿qué? De fornicación está en medio de ellos. ¿Y qué dice ahí? Y no conocen a Jehová. Entonces se fijan cómo el hecho de que una persona viva una vida de fornicación, de inmundicia, da una evidencia de que no conocen a Dios. En este caso de Oseas, era el pueblo de Dios. Y dice, no, ni siquiera quieren convertirse a su Dios. Porque espíritu de fornicación ha entrado entre ellos. ¿Y qué pasa? Y realmente no conocen a Jehová. Entonces uno puede ver qué es lo que pasa cuando en un pueblo, en una ciudad, en un hogar, no se conoce a Dios. Luego se nota porque hay fornicación en esa casa. Es decir, inmoralidad sexual. Están teniendo relaciones entre personas que no están casadas entre sí. Ahora fíjense lo que dice con ese mismo pensamiento, pero este es un pasaje más amplio de esa escalerita de cuando uno ignora a Dios y lo que uno vive, es en Romanos 1. Entonces vamos a ir a Romanos 1. Romanos capítulo 1, vamos a ir rapidito, es un pasaje largo, bueno, lo que vamos a leer. Romanos 1, 18 al 28. Romanos 1, 18 al 28, fíjense. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, podrás saber poquito de Dios, tal vez no tendrás una Biblia en la mano, pero el hecho de que tú puedes ver la creación, sabes que hay un Dios al que vas a tener que andar dando cuenta. Pero esas personas no quieren saber la verdad, quieren hacer lo suyo, pero Él les dice, ustedes no tienen excusa de andar diciendo, es que yo no sabía que existía Dios. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, como a través de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, se hicieron idólatras. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué dice ahí? Sus propios cuerpos, lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? De cómo controlar nuestro cuerpo.
Entonces, fíjense, ahora sí quiero aclararles para las personas que dicen, ay, pero aquí dice que Dios los entregó a ellos. Ah, qué malo Dios, ya, ¿cómo es que los entrega? No, hermanos, estamos hablando de cuando como un hijo que no entiende, te quiere hacer lo tuyo, ahí está la puerta. ¿Quieres hacer? O sea, no quieres, o sea, no me quieres ignorar. Estamos hablando de que están ellos ignorando a Dios voluntariamente, o sea, a propósito. Habiéndole conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que ellos se merecían sus razonamientos. Así de como entonces un muchachillo que no quiere hacer la voluntad de sus padres y se va. ¿Y qué le va a pasar allá afuera? Ah, ya sabemos la historia del hijo pródigo, ¿no? Hasta que ya viene arrepentido. Entonces, en este caso, estamos hablando de personas, ¿verdad? Que entonces, ok, o sea, no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué le va a pasar a la persona que no va a hacer la voluntad de Dios? ¿Le van a venir bendiciones? Hombre, al contrario, un montón de cosas malas. Entonces a eso se refiere cuando dice, pues yo los entrego a la inmundicia. Si quieres eso, pues ahí también vas a tener las consecuencias. Dice, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí mismos, en sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Si se fijan, no quisieron creer la verdad, ¿qué es lo que queda? Pues la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo, ¿qué dice ahí? En sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, ¿qué dice ahí? No aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Entonces uno puede ver cómo pasa eso, y no, ni siquiera les convenía ni siquiera sus propios cuerpos. Ellos mismos estaban recibiendo sus propios cuerpos. ¿Y qué es lo que podemos ver el día de hoy, hermanos? ¿Cuántos han escuchado de enfermedades venéreas? Imagínense, dicen que cuando entonces la persona, si uno está fornicando con alguien, dice, es como andar fornicando con todas las personas con que esa persona durmió. Y luego, ¿y estás bien? Oh, sí, estoy bien. Y ya checaste si no tienes HIV. Ah, sí. O sea, ¿cuál? Ya, ¿con quién? Y sabían ustedes, ¿no? Que hay muchas enfermedades que puede estar la persona infectada y no sale. Hasta yo escuché que hasta el SIDA y todo eso pueden ser hasta, no me acuerdo si dicen, hasta 10 años o algo así. O sea, en los casos extremos, que hasta la persona puede haberse infectado hace 10 años y hasta ahorita lo descubrió. Y entre todo ese tiempo, si se puso a fornicar, ¿cuántas personas ya no infectó y todo eso? Han escuchado, por ejemplo, del cáncer cervical. Eso como es a través de un virus, de que por andar en fornicación. Me acuerdo cuando una vez había una hermana que tuvo cáncer cervical, y yo pensé, pues, o sea, pues a entender como que tal vez el hermano estuvo ahí haciendo de las suyas, ¿ok? Y que se lo contagió a ella, y no, a la mera hora ella era la que andaba mal. Ella era la que antes, y después supe, no, es que ella antes andaba ahí fornicando por ahí, y también, al final de cuentas desintegró ese hogar yéndose con otro. Entonces, pero qué cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez había el hermano, Floyd me explica que a veces cuando viene una mujer o algo así diciendo, no, mira, yo creo que, o sea, un cónyuge yo creo que mi cónyuge está durmiendo con alguien más, quién sabe qué y todo eso. Él luego les pregunta, les gira la moneda a ellos y dice, ¿y tú cómo estás? Así dice, porque muchas personas que quieren acusar a otros porque ellos mismos, o sea, están haciendo. Entonces es lo que él me dice, ¿verdad? Entonces dice que ya hablando de un caso de verdad, o sea, ya específico, me dice cómo había una pareja, los dos eran cristianos, pero él era agente secreto. Bueno, no agente secreto de aquí, sino de los que van a otras partes y todo eso. Y él acusaba de ella acusaba de él que pues andaba haciendo cosas que no. Lo que pasa es que como agente secreto ni siquiera uno puede andarle revelando a su cónyuge esas cosas, o sea, simplemente no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Ella estaba acusando, pero al final de cuentas se salió. O sea, de que ella era la que realmente andaba. Mientras él se iba a sus viajes secretos y todo eso, ella era la que realmente estaba aquí en casa haciendo otras cosas. Entonces es bien importante, hermanos, como dice aquí la palabra de Dios, o sea, y aquí estamos viendo el segundo punto. El segundo punto dice, vean, menciona que la fornicación es un agravio y un engaño. Sí, estoy leyendo aquí, vean, lo que él puso. Dice, segundo, menciona que la fornicación es un agravio a tu semejante. Eso por lo que dice el versículo 6.
Significa el versículo 6. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Ve? Si yo ando ahí fornicando aquí y todo eso, y luego de repente ya ando yo diciéndole a quien yo quiero casarme que yo estoy bien limpio y todo eso, dice, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Ahora, entonces se fijan, por ejemplo, entonces aquí dice, segundo, vea, menciona que la fornicación es un agravio y un engaño a tu semejante. Cuando llegas al matrimonio, el cónyuge, tiene el derecho de esperar pureza de parte del otro. Pero si uno de los dos no controló su cuerpo, alguien está siendo defraudado en ese matrimonio. Aparte, los niños que nacen como resultado de una fornicación son muchas veces privados de una familia completa donde el papá está presente, ¿verdad? Usted ha escuchado, ¿no? De repente de una mujer que tiene hijo de el otro hijo del otro, el otro hijo del otro. Así es, o sea, una cosa pero espantosa. Entonces otra vez, esas son personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Y si uno, conociendo a Dios, se pone a hacer eso, está uno dando a entender que uno no conoce a Dios. Una vez el apóstol Pablo le dijo eso a los corintios. No voy a ir para allá, pero en 1 Corintios 15:34 dice, para vergüenza vuestra os digo, no conocen a Dios. Así le dice, no conocen a Dios. Y se lo está diciendo la iglesia. Entonces es muy importante, ¿verdad? que no caigamos en semejantes, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Nosotros conocemos a Dios, tenemos su palabra. No hay razón, ¿verdad? Por el cual entonces irnos a una cosa diferente que Él, ¿verdad? ¿A poco le va a usted decir a Dios, es que tú eres anticuado? ¿No le va a decir eso a Dios? ¿Se atreven a decirlo a los papás? ¿O se atreven a decirlo a alguien que le está diciendo, no, mira, corrígete? Dígaselo a Dios. Porque usted se entregó su vida a Dios. Usted no se entregó su vida a mí, usted no se entregó su vida, usted entregó su vida a Dios. Y Dios es el que dice estas cosas. Entonces, el primero ya vimos ya cómo si actuamos mal, estamos diciendo que no conocemos a Dios. Segundo, ¿verdad? La fornicación es un agravio y un engaño a tu semejante, a la persona con la que estás y todo eso. Y luego, y hay consecuencias y todo eso. También les quería enseñar Romanos 1:27. Es que lo que habíamos leído ahí, pero en el versículo 27, fíjense cómo lo dice. Romanos 1:27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y lo que dice, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, ellos mismos, como les digo, hay enfermedades tan horribles. Me acuerdo que una vez yo vi un video de alguien que está con muchachitos, como preteens, hablándole de todo esto, de las consecuencias de andar fornicando y todo, y menciona tensa, y hasta ella misma dijo, mira, yo no les voy a hablar tanto del SIDA, porque del SIDA ya tanto se dice, yo les voy a decir de un montón de otras enfermedades que hay afuera, que muchas personas ni se dan cuenta que están, dice, hasta el puro roce con el otro cuerpo, ni siquiera ha habido así penetración y eso, con el puro roce se pueden contagiar así de estas otras enfermedades venéreas que las personas ni siquiera se dan cuenta y todo eso, y tienen sus consecuencias. Y otra vez, son enfermedades que no tienen cura, son enfermedades que después usted tiene que vivir, o que ya sea con píldoras o con cremas o con otras cosas, y es feo. Entonces las consecuencias, hermanos, aquí en esta vida. Y luego si aparte aquí no se arrepiente, las consecuencias con Dios, ¿verdad? Entonces también les quería mencionar 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. Que dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿qué dice? Contra su propio cuerpo peca, ¿verdad? 1 Corintios 6:18, ¿verdad? Entonces uno puede ver, o sea, uno mismo está entonces recibiendo las consecuencias de su mala decisión, de su pecado. Ahora, tercero, ahí lo pueden ver ahí en sus boletines, él pone esto. Tercero, menciona la fornicación como un rechazo al llamado de Dios. Y luego cita la cita, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Eso dice 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, cuando usted vea, se anda como quiera fornicando, usted está rechazando, desechando
el llamado de Dios, ¿verdad?, a la santificación. Y dice, entonces aquí él le pone, ¿verdad?, al desechar este llamado, no estás desechando a hombre, sino a Dios. Eso lo dice también el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Acuérdense, vean, nosotros no somos de nosotros mismos, es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cómo Santiago dice, vean, que cuando uno anda cosas del mundo, es como si estuviera adulterando contra Dios, vean, y como Él nos anhela celosamente, el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros? Entonces, muy importante. Entonces, tercero, vean, está uno desechando el llamado de Dios a la santificación. Y luego ahí mismo en 1 Tesalonicenses 4, confirmando otra vez lo que acabamos de leer en el versículo 7 y 8, leamos otra vez el versículo 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, por eso es el llamado a la santificación, que os apartéis, ¿qué dice? De fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener. Entonces aquí vemos que es su propio cuerpo, su propio vaso, en santidad y honor, ¿verdad? Muy importante. Y luego ya el tercero menciona eso, y quiero también irme a Romanos 13, pensando en este tercer punto que él pone aquí. Romanos 13, versículo 12 al 14. Romanos 13, 12 al 14. ¿Qué dice aquí a los cristianos? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Acuérdense, si uno no quiere estar en santificación, uno está desechando el llamado de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que Él nos dice? No, lo que tienen que desechar son las obras malas. Dice ahí, ¿verdad? El versículo 12, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? Y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, si se fijan, todo tiene que ver con eso, que cómo vas a controlar tu cuerpo. ¿Cómo vas a controlar tu cuerpo? Entonces aquí ya vemos ya lo importante que es hacerlo, porque si no, estás desechando el llamado de Dios. Y luego también en ese mismo punto, Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Que dice: seguid la paz con todos y la santidad. Y luego, ¿qué dice ahí? Sin la cual nadie verá al Señor. Entonces podemos ver la importancia, hermana, que usted esté en pureza sexual. Que si usted ya no está casada con alguien, usted no puede andar ahí fornicando. No, o sea, nada más es permitido lo que son las relaciones sexuales solamente con su cónyuge, y nada más. Muy importante. Si desecha eso, no está desechando el consejo de un hombre, está desechando al llamado de Dios. Y finalmente, ahí le pone el hermano Orwest, finalmente menciona que Dios va a castigar al que cometa este tipo de acciones. Porque ¿qué dice el versículo 6? Porque el Señor es vengador de todo esto. Ahí en el versículo 6 dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y continuando ahí con lo que dice el hermano Orwest, la tecnología moderna ha hecho posible que las personas eviten algunas consecuencias de la fornicación, pero no podrán, ¿qué dice?, escaparse de Dios. ¿Qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ya para terminar, tengo estos 4 versículos. Efesios 5:3. Efesios 5:3. Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun, ¿qué dice?, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. Vean, entonces pueden ver, tan importante, vean, ni siquiera se debe mencionar, vean, ni siquiera tiene usted que andar dándole vueltas a eso, ¿verdad?
Ni idea, nada, no, nada de eso, ni siquiera hables de eso, como andar proponiéndole a alguien más el fornicar. Y dice ahí Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así en claro. Lo primero que pone es ningún fornicario, ahí en el versículo 5, muy importante. Y luego Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A él no lo podemos engañar. En 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. Dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego, ¿qué dice? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y sigue la lista, ¿no? Pero ¿cómo pone ahí después de que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios. Empieza luego con los fornicarios. Y ya para terminar, quisiera darle esta cita que es lo contrario, es decir, lo contrario de fornicación. El hecho de que nosotros queremos, Dios es el que quiere nuestra santificación, quiere que vivamos unas vidas santas, quiere que nosotros controlemos nuestros cuerpos para vivir una vida santa, porque ese es el llamado de Dios para los que somos cristianos, para que cuando Cristo venga, seamos hallados como una virgen, como una virgen. 2 Corintios 11:2, eso lo menciona. 2 Corintios 11:2. Cuando el apóstol Pablo corregía y reprendía y amonestaba a los corintios, le decía, este es el propósito por lo cual lo hago. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, 2 Corintios 11:2, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces eso, entonces, que nosotros vivamos una vida arrepentida, que nosotros vivamos una vida alejada de la fornicación y todas esas cosas inmundas, para que cuando Cristo venga, seamos, imagínense, como una virgen pura, así en presencia de Cristo. Eso es lo que se merece Cristo, ¿no? Sí, así es, entonces si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, si nosotros somos la esposa de Cristo, la desposada con Él, queremos darle lo mejor. ¿A poco las esposas que se visten de blanco y todo eso, es decir, las que se van a casar? Qué bonito, ¿no? Y vestidas de blanco y todo, y como dice el lino bien y resplandeciente, hablando de la iglesia, ¿no? En Apocalipsis. Y ese es el plan, esa es la meta, de que cada vez estemos más santificados, para que entonces seamos vistos así, de esa manera, por nuestro esposo Cristo, y estemos en las bodas del Cordero. Vamos entonces a invitar, ¿verdad? Si hay una persona aquí, ¿verdad?, que no se ha bautizado y quiere bautizarse, entonces, ¿verdad?, acuérdese que tiene que vivir una vida arrepentida, tiene que creer en Jesucristo, vivir una vida arrepentida, y aquí tenemos agua, ¿verdad? ¿Y qué impide que sea usted bautizado? Nada, si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien lo puede hacer. Ahora, si usted es una persona, ¿verdad?, que ya usted hizo lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, para pertenecer a su iglesia, pero se alejó, necesita reconciliarse con Dios, entonces también puede pasar al frente cuando el hermano se lo indique. O si usted vea, no, si está bien todo eso, simplemente se mudó a esta área y quiere poner esta membresía, también lo puede indicar. Gracias y Dios los bendiga.